con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luque. Por Onda, la superestación. La semana pasada se dio a conocer que el exatleta paralímpico Óscar Pistorius obtuvo libertad condicional luego de 10 años de cárcel por el asesinato de su novia. Y sobre este tema vamos a conversar con Juan José Sayago, periodista deportivo especializado en eventos del ciclo olímpico. Buenas tardes, Juan José. Un gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Quién fue Pistorius para esas nuevas generaciones que quizás no conocen este nombre, todo lo que está asociado a su carrera deportiva y después al escándalo en el que se vio inmerso con el asesinato de su novia? Óscar Pistorius rompió el molde del atleta convencional, ¿no? Cada cuanto aparecen estas figuras que terminan marcando el mundo del alto rendimiento por haber logrado bien sea una hazaña deportiva importante o incluso ambas, ¿no? La parte buena y la parte mala. En el caso de Pistorius, rompe el molde porque además de ser un gran atleta paralímpico, cuando irrumpe en los Juegos de Londres 2012 con una performance extraordinaria en cuanto al deporte adaptado para personas con discapacidad. En esta oportunidad era una discapacidad inferior, la falta de sus dos piernas, que estaba ajustada con dos prótesis biomecánicamente diseñadas para aprovechar la potencialidad de atleta que siempre tuvo. Recordemos que Óscar nació con una discapacidad y rompe el molde porque después se convierte en el primer atleta paralímpico en disputar unos Juegos Olímpicos. Le permiten participar en esas dos finales, tanto de relevo como de individual, o en la posibilidad de ir a la final de los 400 metros en la pista del Estadio Olímpico de Londres, y es ahí donde crece la leyenda, puesto que venía de hacer, sí, unos grandes resultados en Juegos Paralímpicos, pero luego de alguna manera trasciende tras meterse en lo que es el deporte convencional. Juan José, y ahí, bueno, empieza la historia de él, ¿no? Juan José, él nació sin las dos piernas. Sí, correcto. Ok. Y le dejaron participar, y ahí es donde comienza pues la leyenda, en esa circunstancia, ¿no? Sí, porque digamos que fue la primera vez, la primera y única vez que un atleta que venía de participar con prótesis en unos Juegos Paralímpicos anteriores, en este caso habían sido los del 2008, pudiera participar tanto en convencional como en paralímpicos. Entonces, allí crece Claro. como una especie de leyenda. De hecho, nosotros tenemos una anécdota, y cuando digo nosotros como venezolanos, digo como venezolanos porque Óscar Pistorius corre en el hit clasificatorio con un atleta venezolano llamado Albert Bravo. De hecho, yo estuve en ese hit clasificatorio y una de las, digamos, de estas bromas, quizá un poco pesadas, hoy en día sería impensable poder, digamos, siquiera mencionarlo, y era que decía, puedes perder contra todos menos contra Pistorius. Ya sabemos por la condición que tenía. Y en ese momento los atletas que estaban compitiendo en el hit clasificatorio procuraban no quedar por detrás de él porque iba a ser una pena, iba a ser una vergüenza. Me tocó estar en ese hit clasificatorio donde Albert Bravo no estuvo detrás de él y finalmente pues no pudo acceder a la ronda final. Pero sí, fue un atleta, un corredor bastante, yo creo que incluso polémico desde antes, sí, porque les cuento que tuve la posibilidad de cubrir esos Juegos Olímpicos de Londres 2012 y las delegaciones nacionales siempre tienen un attaché de prensa, alguien que conduce las entrevistas de cada delegación. En el caso de Pistorius tenía su propio attaché y digamos que era tratado como toda una celebridad antes de toda esta situación terrible que se conoció. Ahora, Juan José, él está condenado por un asesinato, tiene 10 años preso. ¿Por qué le están dando esta condición? Es decir, por la conducta que tuvo, ¿cuál es la circunstancia? Sí, según lo que es la legislación de Sudáfrica, él ya cumplió más de la mitad de la condena de un juicio que se ha sobreseído un par de veces, ¿no? Que es lo poco extraño que tiene esta situación. Él es un, digamos, asesino confeso, ya que una vez que ocurre esta situación, eso fue el día antes de San Valentín, en el año 2013, él ya cumple la mitad de esa condena que se había establecido en un principio. Y según los jueces que han llevado el caso,
ya habría tenido una reinserción a la sociedad y ya había cumplido con un tema de arrepentimiento. Desconozco un poco lo que es la ley Claro. de Sudáfrica y cuál es la máxima pena, ¿no? Él siempre ha mantenido que el asesinato de su novia, la exmodelo, fue por un accidente, porque pensó que una persona se había metido en su casa y le disparó 4 veces detrás de una puerta que tenía seguro. Y esta, a pesar de que no convence a la parte de la víctima, pues ha sido, digamos, lo que se ha mantenido y por eso a partir del 5 de enero de este año tiene la posibilidad de tener una libertad condicional. Entre otras cosas, no pudiera salir, por ejemplo, del condado donde vive. Pero podría retomar carrera deportiva. Mira, a los 37 años, no. Yo lo veo muy difícil. Además que Pistorius tiene una posición social muy importante en Sudáfrica, pertenece al porcentaje de personas blancas, que es la minoría dentro de este país, pero que tiene un poder económico muy importante. De hecho, una de las cosas que se dice es que estaría viviendo en una de las mansiones de uno de sus tíos, que es una persona con un poder político importante. Obviamente estamos hablando de un caso de alguien que representaba en algún momento como esa parte muy chic de la sociedad surafricana, que incluso junto a su novia, la fallecida modelo, los comparaban un poco con los Beckham. Sí. Entonces, esta situación, digamos que por tratarse de Pistorius se ha tratado de una manera distinta a que si hubiese sido probablemente el asesinato de una persona común. Juan José, lo cierto es que pasará la historia como una persona que rompió esquemas y que pasó de quizás lo más sublime a lo más terrible, a lo trágico, porque después de sobrepasar esta discapacidad, de romper con ese esquema de ser de los pocos atletas paralímpicos que después puede competir en Olimpiadas tradicionales, termina con esta mancha terrible en su carrera, ¿no? No, y que sobre todo es una situación que por estos días se ha celebrado el Día Internacional en contra de la Violencia de la Mujer y va de la mano con eso. Creo que el caso ha sido tratado de forma distinta porque es Pistorius. Yo les decía, o sea, en los Juegos Olímpicos tenía un trato especial, muy distinto al resto de la delegación surafricana. Y ya por ahí te das cuenta que no es una persona primero de origen humilde, que digamos que ha tenido que superar otros escollos desde lo difícil que representa convertirse en corredor en países subdesarrollados, que no es una carrera que pague mucho, ni de la que puedas vivir, al menos que tú tengas unos resultados extraordinarios. Entonces él, que representaba la marca, además de un montón de empresas, termina, bueno, cayendo del cielo a la tierra. Sí, pero además Claro. hubo polémica con respecto a esa participación en las Olimpiadas de 2012, precisamente porque había quien pensaba que incluso podía representar una ventaja, es decir, el uso de estas prótesis con respecto a otros corredores que no las tienen. Que no las tienen, pues. No, y mire, creo que se generó un marketing extraño, porque además por las marcas se sabía que no iba a poder. En el atletismo no hay manera de engañar Claro. las marcas. Es imposible. Si tú tienes o sea, no sé, te pongo un ejemplo. Si Yulimar Rojas salta mínimo 15 metros y está sana, tú sabes que menos de eso no va a ser. Eso no va a cambiar. Bueno, lo y así mismo ha sido. Pistorius. Y así ha sido con Yulimar. Exactamente, Sí. así es. Y con Pistorius era igual. O sea, las marcas no daban para pensar que las prótesis le iban a dar una ventaja. El hecho de no pasar a las dos finales que tenía previstas lo dice todo. Bueno, muy bien, muy interesante este caso. 10 años preso y sale con libertad condicional de acuerdo con la conducta experimentada y según el juez, porque se puede reinsertar en la sociedad surafricana. Pero ya no será corriendo, Lila. No será corriendo, pero quedará igual la sombra de si el tráfico de influencias, la posición o el prestigio que llegó a tener en algún momento la figura de Pistorius hacen que este caso sea tratado quizás distinto a cualquier otro en esa legislación. Bueno, Lamentablemente, incluso su papá falleció el papá de la modelo falleció hace poco y vivió como ese vía crucis de no poder proteger la memoria de su hija. Y me imagino en la posición de los padres hoy en día debe ser muy difícil porque estás luchando no solamente contra una violencia directa, estás luchando contra la figura de alguien que desde esa figura ha establecido ciertos niveles de poder.
Sí. Bueno, Juan José Sayago, periodista deportivo especializado en eventos del ciclo olímpico. Y nosotros vamos a escuchar La Piñata. Sonidos que